Realizar algunos ejercicios que tienen que ver con función lineal o afín. Tenemos que recordar que hemos visto que nuestra forma de la función que estamos trabajando es ax más b, donde a es la pendiente, correcto, y b es el coeficiente de posición. Coeficiente de posición que indica cuál es el corte en el eje, si este existe, en el eje Y. ¿Ok? Entonces, si queremos representar la gráfica de esta función, por ejemplo, en el caso de la A, bueno, Y es lo mismo que f de x, ¿cierto? 2x menos 1. Yo aquí lo que tengo es coeficiente de posición, entonces podría hacer rápidamente un bosquejo de esta gráfica, considerando dos elementos, que son la pendiente, si es mayor que 0, o la pendiente es menor que 0, ¿cierto? Si la pendiente es menor que 0 es creciente, y si bueno, esta representación es una recta en el plano cartesiano, ¿ok? Por lo tanto, esta recta es creciente o es pendiente positiva, ¿cierto? Y si es negativa, es la menor que 0, es pendiente negativa, entonces decreciente. Entonces ese 2 que está acá, que es para esta ecuación, es positivo, por lo tanto sabemos que es creciente o hacia arriba, y el b es menos 1. En este caso vamos a colocar acá la referencia del menos 1, por lo tanto está pasando por ahí el coeficiente de posición. Bueno, otra forma de saber qué es el coeficiente de posición, porque si yo evalúo la función en f de x y coloco x0, ¿cierto? Entonces me da 2 por 0 menos 1, y eso es igual a menos 1, ¿ves? Entonces ese punto es el punto 0, menos 1. O sea, efectivamente el punto que estoy graficando acá. Otro elemento entonces, ya que tenemos el corte con el eje ahí, el 0, menos 1, el otro elemento es, sabemos que la recta tiene un sentido creciente, es hacia arriba, pero pueden ser distintos tipos de rectas las que están pasando por un punto. Entonces necesitamos un segundo punto, vamos a colocar de otro color, un segundo punto para indicar cuál de todos esos casos es, ¿verdad? Entonces yo sé que pasa por aquí la recta, por ahí, pero también puede pasar por ahí. Todas estas tienen pendiente positiva, y entonces lo que hay que hacer ahora es ver cuál es el otro elemento. Lo podemos ver, ese otro elemento, haciendo y igual 0 o f de x igual 0. Okay. Voy a reescribir acá. Tenemos entonces que f de x, que es lo mismo que y, lo vamos a hacer en 0. Al hacer eso, entonces tenemos que f de x es 2x menos 1, y eso le igual a más 0. Despejando tenemos que x es igual a 1/2. ¿Correcto? Entonces ese es el otro punto donde está pasando en 1/2, 0, el otro punto, que es el otro corte, en este caso con el eje x. Si aquí tenemos por referencia el 1, aquí estaría el 1/2, ¿verdad? Ahí. Entonces podemos trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, basta que tengamos dos puntos, sabiendo que es una línea recta la que identifica esa función. Entonces basta que tengamos dos puntos para poder graficarla. No es necesario tener una tabla con varios puntos. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces creciente, aprovechamos entonces a indicar que el dominio de esta función, por ser una función, una línea recta, una función, son todos los reales,
y el recorrido de esta función también son todos los reales. No hay una excepción en términos de dominio recorrido para ninguna función del tipo que estamos estudiando en este caso. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer la función menos 2x. La función y es igual a menos 2x. Aquí vemos que el coeficiente de posición b es 0, por lo tanto lo que está pasando es que está pasando por el 0, 0. ¿Cierto? Y el a es menos 2 y es negativa. O sea, por lo tanto es una recta que está inclinada hacia abajo o es decreciente en todo su dominio. Si yo hago entonces la gráfica de esta función, yo sé que pasa por el 0, 0 acá, ahí, y ese es un punto. Como obtengo el otro punto, entonces es igualando y 0, como lo hicimos en el caso anterior. Entonces me queda 2x es igual a 0, o sea, x es 0. ¿Ves? Ahí está el punto 0, 0. Entonces, como esta función no tiene coeficiente de posición, no nos está entregando el corte en el eje X, y en el eje Y es el mismo, pasa por el mismo lugar. Entonces, para este caso vamos a tener que darnos otro valor, a diferencia del anterior, que ustedes se fijan que el coeficiente de posición determinó que no iba a pasar por el 0, 0. Entonces aquí, con esos dos despejes, tenía la posibilidad de entregar la línea recta. Sin embargo, acá, como no está el coeficiente de posición, entonces no sabemos dónde está la recta, a no ser que tenga, bueno, pasa por el 0, 0, o sea, pasa por el eje X y por el eje Y a la vez. En ese caso, por eso nos dio este punto, nos dio de nuevo X0 y 0, ¿eh? Las dos veces nos dio el mismo punto. Para este caso, entonces, tenemos que entregar un punto distinto, y ahí evaluó la función, que es igual a f de x, con otro punto cualquiera que ustedes quieran revisar. De manera que si usamos el f, por ejemplo, el 1, que es el más fácil de ocupar, me queda 2 por menos 1, o sea, menos 2. Y ese punto sería entonces el 1, menos 2. Y con ese punto ya puedo graficar. Supongamos que acá está el 1, aquí está el 1 y aquí está el menos 2. Ahí está el 1, entonces el punto está pasando por ahí, ¿cierto? Y ya podría entonces con esa información graficar. Ahí tengo una recta que está pasando por el 0, 0, como estamos estudiando, y que el coeficiente de posición pasa por el 0, 0 y que tiene una inclinación hacia abajo o decreciente. ¿Ok? Bueno, obviamente, no obviamente, sino que, como hemos dicho repetidamente, el dominio y el recorrido de una función de este estilo, todo el recorrido es R y el dominio también es el R. ¿Ok? Así que eso, y la otra función dice y igual 2. Bueno, entonces esta es una función que dice y igual 2, o f de x igual 2, para que se note más claro. Entonces, por lo tanto, esta función tiene solamente el coeficiente de posición, ¿cierto? Que sería el b, y el a no existe, es 0. ¿Correcto? Porque el a es el que acompaña el x, por lo tanto esta función no depende de la variable independiente x, sino que siempre es 2. Por lo tanto, esta función, cuando pasa esto, se conoce como una función constante. ¿Ok? Va a ser una función constante independiente del valor que nosotros estemos entregando para esta función. Siempre el valor de la función, independiente del valor que tome el x, va a ser 2. ¿Ok? Por eso se llama constante la función. Vamos a colocar esta información un poquito más acá. Ahí, para graficar con más espacio la función que están solicitando. Ahí. Entonces decía que esta función, independiente del valor que yo aplique, es siempre 2. Entonces supongamos que aquí está el 2. Entonces constante 2. Entonces es una recta que pasa de manera paralela al eje X.
Siempre 2, 2, 2. ¿Ok? Eso es en relación con este ejercicio. Ahora yo lo voy a dejar planteado, en este caso, cuál sería el dominio de f, que lo discutan, y cuál sería el recorrido de f para que ustedes lo discutan. ¿Ok? Ahí hay una observación, fijarse que es constante. Eso por el lado de representación gráfica de la función lineal. Ahora podemos ver otro ejercicio, es que tenemos la gráfica disponible y vamos a ver entonces cómo podemos calcular esos puntos, con esos puntos la gráfica, ¿ya? Que lo vamos a ver en el siguiente video.